Hola a todos, os voy a hablar de lo que es ser científica, me encanta, pero después de esto, mi segunda profesión en la vida va a ser micropoetisa. Genial. Sí, he llegado de California esta mañana a la 1 de la mañana, estoy un poco todavía allí, pero mi interés por la ciencia empezó hace mucho tiempo, muy cerca de aquí, en el Instituto de Colmenar Viejo, de mi pueblo de la Sierra. A lo mejor me podéis encontrar ahí. Lo he recobrado para esta especial ocasión. Y entre nosotros hay varios que decidieron dedicarse a la medicina o la ciencia. Por ejemplo, María Antonia, que estudió medicina, mi amigo Carlos, que estudió geología, Cosme, que estudió biología, y yo física. Cuando me licencié en la Autónoma de Madrid, decidí que iba a dedicarme a la ciencia y me fui a hacer la tesis doctoral a Inglaterra. Y después de 4 años, hacer mis estudios postdoctorales a California. Os digo esto porque esto es muy típico de científicos. Los científicos se mueven de un sitio para otro donde está la técnica que ellos están interesados en desarrollar, o hay un grupo científico que es de especial interés para ellos. Nos mudamos mucho. Y mi departamento en Berkeley tiene gente de todo el mundo, mi laboratorio tiene gente de India, de China, de muchos países europeos. Muy típico. Llevo allí 20 y pico años. Hoy quiero hablaros de la conexión entre medicina, ciencia y moléculas. Yo sé que vosotros sabéis lo que son las moléculas, pero a lo mejor estáis pensando en moléculas como el agua, H2O, o el CO2, muy importantes, pero muy pequeñas. De las que yo os voy a hablar tienen cientos de miles, si no millones de átomos. Estas moléculas las estudian ramas de la ciencia como la biofísica, la biología molecular, la biología celular. Y estas ciencias son muy relevantes para la medicina. No me tenéis que creer a mí, creer al Comité del Nobel de Medicina, que ha dado premios de medicina durante toda la última década a biólogos celulares y moleculares. Mi especialidad es la biología estructural, suena un poco como que construimos cosas, pero no. Tiene que ver con la visualización de moléculas biológicas. Y estas espero que habráis oído hablar de ellas en el instituto ya. Son el ADN, el ARN, las proteínas y cómo interaccionan las unas con otras. Me encantan estas imágenes, son de un científico que se llama David Goodsell, que trabaja en el sur de California y que representan zonas de la célula y que tienen el toque artístico y el toque de color, pero están todas basadas en estructuras reales que gente como yo en mi laboratorio hemos obtenido. De hecho, os voy a estar hablando de esta estructura que está aquí, que se llama microtúbulo. Pero quiero que penséis en lo que significa visualizar estas moléculas, porque son muy pequeñas. Entonces vamos a pensar a escala. Las cosas con las que nosotros nos manejamos cada día son del orden de 1 metro o una fracción de metro, y esas las podemos ver muy bien con nuestros ojos. Si pensáis en una pulga, en la patita de vuestro perro, esa es 1000 veces más pequeña que vuestro perro, del orden de 1 milímetro, y para eso a lo mejor, por lo menos yo, necesito una lupa. Pero si veis una bacteria en la pata de la pulga, esa ya es de tamaño de una micra o así. Para verla vais a tener que utilizar un microscopio óptico. Pero yo te estoy hablando de las moléculas que forman la célula bacteriana, el ADN, las proteínas, las enzimas. Esas son 1000 millones de veces más pequeñas que vuestro perro. Y para verlas necesitamos microscopios electrónicos, que utilizan electrones en vez de luz. Y lo mismo, para daros una idea de la escala, esa soy yo al lado de un microscopio electrónico y no veis ni el final y ocupa toda una habitación. Cuanto más pequeño lo que queráis mirar, más grande es el microscopio y más dinero cuesta. Una de las cosas que estudiamos en mi laboratorio son los microtúbulos. Son un polímero biológico que está involucrado en muchas funciones dentro de la célula. Están en todas vuestras células, miles de ellos. Organizan la célula, los contenidos donde está la mitocondria, el núcleo, y también son muy importantes para la división celular. Separan los cromosomas entre las dos células. Y también en la diferenciación. Por ejemplo, vuestras neuronas tienen unos axones muy largos, están formados por microtúbulos que se extienden de un lado a otro.
La unidad que forma el microtúbulo es como una pieza de Lego, se llama tubulina y se autoensambla formando líneas que llamamos protofilamentos y luego unos 13 se asocian con una determinada geometría que termina dando lugar a un tubo que, como es muy pequeño, llamamos microtúbulo. Esto es solamente una representación, una animación. Esto es cómo se ven los microtúbulos, que son muy, muy, muy pequeños, utilizando el microscopio electrónico. Tomamos cientos de imágenes como esa y luego las combinamos en el ordenador a través de programas computacionales y al final obtenemos estructuras que son realmente el microtúbulo y que muestran el camino que sigue la cadena polipeptídica. Queremos entender cómo funciona la célula, pero esto también tiene un beneficio médico que tiene que ver con el hecho de que fármacos, todos los fármacos que podáis prácticamente pensar que conseguís en la farmacia, son moléculas pequeñas que se unen en la superficie de proteínas o de ARN y que cambian cómo funcionan en la célula. Os dije que los microtúbulos son muy importantes para la división celular, para separar los cromosomas. Y por eso son dianas para fármacos anticancerígenos. Uno muy famoso es el Taxol, se utiliza contra el cáncer de mama, el cáncer de próstata, muchos cánceres sólidos, y se une a la tubulina y hace que la división celular se pare, y así es como se para el cáncer. También trabajamos en lo que llamamos el dogma central de la biología molecular. Suena muy impresionante, significa simplemente que el ADN se copia a ARN y que el ARN se puede traducir en proteínas. El trocito de ADN de tu genoma que se copia cada vez es un gen, se llama un gen, y una ARN polimerasa, que es una máquina dentro del núcleo de la célula, lo copia a un ARN mensajero y luego un ribosoma, que es una máquina todavía más grande dentro del citosol de tus células, hace la proteína, que es la unidad funcional de la célula. Pues mi laboratorio también estudia esta parte que se llama transcripción y en particular cómo es que la polimerasa en el océano de todo tu genoma es capaz de encontrar dónde empieza un gen. Y para eso necesita la ayuda de otros factores, incluido factor de transcripción D2, es un nombre muy misterioso. Esto es un complejo proteínico de más de 1 millón de átomos y tiene como función encontrar ese principio del gen. Esto que veis aquí es la representación del DNA. Este es el sitio donde un gen en particular va a empezar y esta es la estructura que nosotros hemos conseguido. Y tiene apéndices que reconocen otras proteínas que se llaman histonas, que están cerca de esta zona. Y eso hace que esta parte de aquí, que lee la secuencia del ADN, como los ciegos leen Bradley, tocando el ADN y encontrando la secuencia, mande esta zona amarilla a descargar sobre el ADN el segmento rojo, que una vez ha llegado aquí, atrae a otro factor y últimamente a la polimerasa. Es un proceso muy complicado que se tiene que repetir cientos de veces en tu genoma cada minuto. Y este proceso, hasta hace muy poco, no se conocía, hasta que lo publicamos hace 1 año. Entonces, la vida de un científico es eso, es una vida de descubrimiento. Ese trabajo ahora está en los libros de ciencia que estudian los biólogos moleculares en la universidad. Entonces, si queréis una vida de descubrimiento y ser científico, ¿qué os puedo decir que se necesita para ser científico? Pues yo creo que se necesita pasión, dedicación y persistencia. Persistencia porque muchas veces los experimentos no funcionan, hay que seguir, por lo tanto hay que trabajar duro y si no tienes vocación, pues se hace un poco cuesta arriba. Por otro lado, mi día a día no puede ser mejor, yo creo. Es excitante, es cambiante, siempre estoy aprendiendo, rodeada de gente inteligente y joven, como los que hicieron el trabajo que os he enseñado y que ahora tienen sus propios laboratorios. Pero quiero terminar con las 3 personas más importantes para mi carrera científica, mis profesoras de instituto de matemáticas,
física y biología. Abelín y las dos Anas, gracias a ella soy científica porque en mi departamento de física en la Autónoma no había ni una sola mujer. Pero ellas han sido mi luz, la luz que me ha llevado a hacer lo que hago. Y me junté de nuevo con ellas, ya están todas jubiladas, con ocasión de mi elección en la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos, me regalaron este fular y lo llevé a ese día, a la ceremonia, y lo tengo aquí para compartirlo con vosotros hoy. Muchas gracias por escucharme.